Como les hemos dicho antes, con nosotros está Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente de Foro Asturias. Con él vamos a hablar, evidentemente, todo de política de Asturias y de política nacional, porque están todas muy interrelacionadas y ahora parece que incluso en los tiempos electorales es probable que también estén muy relacionadas. Muy buenas noches, señor Álvarez Cascos, bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Bueno, lo primero que les quería preguntar, por empezar por lo más reciente, y lo más reciente me voy hasta el domingo pasado, ¿qué valoración hace usted de la concentración de Madrid? Yo creo que lo más importante de la concentración de Madrid fue el gesto o la iniciativa de convocarla, porque no se trató de una decisión meditada, táctica, no, se trató de una respuesta inmediata a una solución, a una decisión que había alcanzado un límite. Era la gota que colmaba el vaso, la decisión del mediador llamado relator o llamado intermediario, era una gota que colmaba un vaso y ese vaso necesitaba una respuesta y creo que hubo agilidad y diligencia en la respuesta. Para mí ese fue el factor más importante. Luego, si la logística permitió que hubiera más manifestantes o que fuéramos menos, me parece que eso estaba en segundo plano. Yo creo que los partidos convocantes, que en el caso de Asturias, mientras se estaba decidiendo la concentración de Madrid, ya habíamos decidido la del sábado aquí. Yo creo que demostramos cintura para poder dar una respuesta inmediata a la gota que colmaba el vaso de las cesiones secesionistas. Bueno, la crítica a cómo fue la concentración, la crítica mostrada por los partidos que no estaban allí, fundamentalmente el Partido Socialista, Podemos, es que había poca gente, que fue un fracaso, que 45.000 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en la guerra de las cifras porque no tengo un medidor de cifras, lógicamente. Además, yo estaba entre la gente, no estaba en el helicóptero. Pero es que hoy discutir la cantidad de gente que hay con los medios que hay para hacer conteos estadísticos y precisos me parece ridículo. Es decir, hay gente que sí sabe exactamente cuántas personas estaban. Lo que sí quiero añadir es que la convocatoria fue una convocatoria muy rápida. Es decir, nosotros aquí en Asturias decidimos el miércoles por la noche, y lo anunciamos, la convocatoria de la concentración de Oviedo. Y ese mismo día los partidos o las direcciones en Madrid convocaron la concentración del domingo en Madrid y no hubo, que yo sepa, una especial movilización. Lo que sí creo es que hubo una asistencia considerable y yo creo que por encima de la cantidad de las personas que estaban allí, yo creo que hay que valorar lo que estaba representado allí. Los que estaban y los que les gustaría estar y no estaban, porque esa semana las dos declaraciones de Felipe González y de Alfonso Guerra valen por miles de manifestantes. Vamos a ver, en esos días, que fueron muy pocos evidentemente, y eso también influye en la cifra, hubo unas declaraciones, hubo una rueda de prensa, me parece, de Pablo Casado, que utilizó muchos epítetos, ocupa, traidor, alta traición. Bueno, eso es un exceso. Yo no he seguido con detalle esas declaraciones y por otra parte tampoco voy a analizar en la literalidad unas declaraciones sin ver el contexto, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del mensaje político, lo que importa no es el adjetivo, sino el sustantivo, ¿no? Y yo creo que la parte sustantiva era una respuesta inmediata a una decisión, vamos, inimaginable. La cesión a uno de los puntos del documento de Torra de la presencia de mediadores y además con la intención de que fueran internacionales, era ya una exhibición, en fin, no quiero ponerle adjetivos, pero desde luego inaceptable e inasumible, por lo menos desde la perspectiva de los que defendemos el valor de la Constitución española como vertebradora de la convivencia. Se habla mucho estas semanas y de antes las cesiones de Pedro Sánchez que culminarían en ese documento, el relator, el que le pidan poner o no derecho de autodeterminación. Sin embargo, pasó sin más que en toda esta cuestión catalana, digamos, la falta de énfasis o la dejadez de Rajoy también preparó todo este camino. Bueno, yo es que creo que este camino comenzó el día que Zapatero aceptó literalmente que el Congreso de los Diputados avalara el estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña.
Allí es donde empezó el proceso de cesiones y sobre todo es donde los nacionalistas descubrieron las posibilidades que tiene un gobierno en minoría del Partido Socialista. Ya las cesiones de Zapatero fueron considerables. Las cesiones de Zapatero llegaron a su fin probablemente no por el tema catalán, sino por el tema de la crisis económica en el año 2011, y lo que ha hecho Pedro Sánchez es tomar el testigo de lo que ya había avanzado Zapatero y continuar ese camino. Y ya entró en un terreno francamente peligroso que a su propio partido le ha costado un desgaste enorme, porque si Sánchez al Partido Socialista lo llevó a sus resultados más bajos en el 15 y el 16, ahora extrapolemos los resultados de Andalucía y veamos dónde las cesiones catalanas están colocando al Partido Socialista. ¿Se puede decir que la movilización de Madrid fue importante también para la derrota en los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez? Yo eso no me atrevo a relacionarlo. En el tiempo está claro que son dos decisiones simultáneas. Lo que no sé es si hay causa o efecto, no lo sé, no conozco las interioridades del Partido Socialista, pero imagino que el desgaste que estaba suponiendo el proceso de cesiones en Cataluña empezaba a ser inasumible para los socialistas, para el conjunto de la sociedad española, por supuesto, pero muy especialmente para aquellos socialistas que anteponen, y la frase de prefiero una España roja que una España rota es una frase que conviene recordar en los anales de la historia política, ¿no? Porque hay mucha gente que siente eso en un lado y en otro del espectro político, ¿no? Entonces yo creo que lo que motivó la concentración, yo creo que está en la base de lo que ha ocurrido en los presupuestos generales del Estado. La concentración de Madrid, parte de esa concentración, algo importante fue la foto, la famosa foto final, que si fulanito quería estar, no estar. ¿Esa foto prefigura una posible alianza de gobierno después de las próximas elecciones generales? No, no creo. Esa foto yo creo que al final, como ocurre en estos casos, son muy difíciles de administrar, porque ahí deberían de estar, y estaba previsto que subieran a la tribuna para hacerse la foto de familia los líderes de cada una de las fuerzas políticas convocantes, y aquello se convirtió, pues en fin, en un espectáculo donde allí pues subieron los que tenían que estar y algunos que no tenían, y algunas que no tenían que estar, ¿no? Pero yo creo que en su configuración, digamos en la línea que fue la portada de todos los periódicos nacionales, asturianos y nacionales, ¿no? Yo creo que estaban colocados, no sé cómo fue el acuerdo en las direcciones de los partidos, pero a nosotros se nos trató con la cortesía adecuada y por lo tanto la representación de Foro con Carmen Morillón al lado de la de UPN, con la presidenta de UPN y al lado a su vez con quienes tenemos, tanto UPN como Foro, una relación en la política nacional estable con la coalición del 15 y del 2016, yo creo que fue una distribución protocolaria razonable. Al lado de Pablo Casado. Al lado de Pablo Casado, que era el presidente del Partido Popular, pero al lado estaban UPN y Foro, que son dos partidos coaligados en el espectro nacional. Por lo tanto, no veo que ahí hubiera ninguna disonancia que pudiera llamar la atención. Quizá lo que pudo llamar más la atención es que eso que en el Congreso no se visibiliza porque Foro y UPN están en la última fila, bueno, pues a lo mejor la sociedad española ha descubierto que esa presencia que en el Congreso está en la última fila, verla en la primera fila, a algunos les ha chocado, pero no cambia la realidad política de lo que representan hoy Foro y UPN en la política española y sobre todo en las esperanzas de que pueda haber un cambio de gobierno inmediato. Decía que empezamos por lo más cercano, que era el domingo, pero en realidad tenía que haber empezado, y le voy a preguntar ahora, por lo de hoy, es decir, el rechazo a los presupuestos generales del Estado. ¿Ve elecciones generales a muy corto plazo? ¿Es un futuro bueno para partidos como los coaligados con el PP, etcétera, ese horizonte electoral? No estoy en la cabeza de Pedro Sánchez, por lo tanto no sé
hasta qué punto lo que estuvo lanzando estos días era un amago de órdago para condicionar el voto de los partidos secesionistas o era en realidad lo que él tenía previsto en una agenda política. Las agendas políticas de Sánchez duran muy pocos minutos, por eso yo no me atrevo a ser ni quinielista ni siquiera profeta. Lo que sí puedo decir es que la convocatoria en sí misma de unas elecciones generales para cualquier partido que tenga una trayectoria pues razonablemente ya asentada no es ninguna complicación. Si mañana se decide convocar las elecciones generales, pues sacamos el manual de elecciones generales, tendremos que trabajar el doble porque al mismo tiempo hay que trabajar para poner en marcha la maquinaria de las municipales y las autonómicas, pero no complica más las cosas. ¿Qué puede representar esto para los ciudadanos? Bueno, eso lo sabrán los que sean capaces de hacer algún análisis sociológico. Yo lo que interpreto siempre, y uso el ejemplo del fútbol, ¿no? A veces cuesta ganar un partido y cuando se gana el primer partido los otros son más fáciles. Entonces, en ese sentido, si las generales son antes de las municipales y las autonómicas, no cabe la menor duda que el que tenga un buen resultado en las generales influirá positivamente en las municipales y en las autonómicas. Pero esto es la sociología del día a día de todos, ¿no? Entonces, yo eso es lo que creo que se va a producir, que las elecciones que vayan por delante influirán positiva o negativamente, según el resultado, en las que vengan detrás. Hay un precedente, en el año 79, antes de las municipales, se convocaron unas generales y algunos, ahí fuimos por primera vez concejales en el Ayuntamiento de Gijón. Es el único precedente que yo recuerdo. Y muy cerca. Generales, el 1 Fueron de marzo, generales en el 3 de marzo abril en las y municipales. municipales en abril, y El recuerdo 3 de la abril. campaña en el mes de febrero, ¿eh? Sí, 1 de marzo generales, 3 de abril municipales. No, pero decía, apelando a la larga experiencia que usted tiene en política, al margen de la cabeza que tenga Pedro Sánchez, ¿la coyuntura es buena para partidos como Foro en estas elecciones? Porque una cosa es hacer la campaña, tener entrenamiento, hacer la campaña, y otra cosa es que la coyuntura sea buena o mala. Y por otra parte, apelando al pasado, usted recuerda en el año 95, pierde los presupuestos generales por Jordi Pujol, los pierde Felipe González y el gobierno de Felipe González duró hasta las elecciones del 3 de marzo. O sea que las elecciones fueron muy cerca, y por otra parte la coyuntura evidentemente pues fue mala para ellos. Ahora, ¿cómo lo ve esa coyuntura? En la cultura que llevamos dentro, en los genes de Foro, para nosotros es mucho más importante Asturias, que es lo que aspiramos a representar y lo que aspiramos a mejorar, que los propios intereses como partido. A mí me gustaría decir, van tan bien las cosas en Asturias que quizá un día Foro sea hasta innecesario. Pero como resulta que las cosas van cada vez peor, y en particular en Asturias, lo que es claro es que el escenario electoral de generales, de municipales y de autonómicas, para un partido como Foro revaloriza su oferta y lo que aspira a representar ante los ciudadanos asturianos, ¿no? Por lo tanto, yo más que la coyuntura le doy valor a lo que está sucediendo en este momento, haya o no elecciones, lo que está sucediendo en nuestra realidad, en nuestro entorno. Entonces, bueno, cualquiera que examine en estos momentos los 9 meses del gobierno de Sánchez, cierre de Alcoa, amenaza de cierre de Hornos Altos, ERES en determinados trenes de laminación de Arcelor, cierre de 2 centrales térmicas en Asturias, sustraído el AVE. Bueno, este es el escenario de 9 meses de la gestión de Pedro Sánchez. Evidentemente, los que estamos representando el cambio, en este momento en unas elecciones, tenemos fundadas esperanzas de recibir la confianza de los ciudadanos y de ser decisivos en ese cambio que necesita Asturias y que por extensión necesita toda España. Bueno, quería detenerme a hacer alguna pregunta sobre la concentración del sábado, aunque suelo volver a las concentraciones. La concentración de Oviedo, que surge de Foro. Foro la propone. ¿Le llamó la atención que se sumara enseguida a la dirección nacional del PP? No, porque casi fueron simultáneas las decisiones y por lo tanto el intercambio de invitaciones. El miércoles por la tarde
ya comunicamos al resto de los, a todos, comunicamos a todos los partidos del arco parlamentario asturiano que tomábamos la iniciativa de promover una concentración y que aspirábamos o que invitábamos al resto de los partidos parlamentarios a compartirla. Esa invitación fue respondida desde el primer momento en positivo por el Partido Popular, fue agradecida pero rechazada por Ciudadanos y creo que no fue respondida expresamente ni por Podemos ni por el Partido Socialista. Creo, porque las gestiones las llevaba mi compañero Adrián Pumares. Como al mismo tiempo estábamos recibiendo de la Dirección Nacional la invitación para estar el domingo y para compartir la convocatoria, pues yo creo que las dos decisiones era lógico que se tomaran con una cierta simetría y reciprocidad. Por lo tanto, yo creo que discurrió todo con mucha normalidad. Un poco extraño, si se va a... y me valgo del nombre de este programa, La Lupa, para poner la lupa, acercar la situación. Un poco extraño las primeras palabras de la candidata del PP, de Teresa Mayada, que no veía bien las movilizaciones paralelas, que creía que en el fondo acababan quitando importancia a las movilizaciones importantes. Evidentemente, implícitamente estaba hablando de la movilización del domingo en Madrid. ¿Qué le pareció? No sé, no me atrevo a interpretarlas. Yo es que creo que los que tenemos responsabilidades en los partidos políticos, cuando hablamos en nombre de nuestro partido, debemos de conocer toda la información que emana la dirección colegiada. Los partidos no toman las decisiones. Es decir, por ejemplo, nosotros el miércoles la decisión que anunciamos fue tras una reunión de la comisión directiva, estaba avalada por una comisión directiva, no era la opinión personal ni de Carmen Morillón ni de cualquiera de sus miembros. Quizá en el funcionamiento interno, eso de tener, digamos, dos direcciones, una dirección central en Madrid y otra dirección en Asturias, a veces complica los temas de coordinación. Quiero pensar que era fruto de un tema de descoordinación más que de una discrepancia de fondo en cómo responder al desafío secesionista. Vox se quejó de que no lo habían invitado. Bueno, la invitación a la concentración se hizo, la hizo Foro a todos los partidos con representación parlamentaria, no a los que no tenían representación parlamentaria. Y se pudo sumar cualquiera porque nosotros dejamos claro y quedó claro en la publicidad en prensa, en la publicidad en radio y en las notas, que era una convocatoria abierta a todos los asturianos, sin pancartas y sin siglas. Por lo tanto, sumarse a esa concentración era fácil. Ahora, cuando uno se suma a una concentración, se suma también para ejercer los derechos y los deberes. No vale solo decir yo voy a la concentración y ahora voy a aprovechar, digamos, y tener algunos derechos sin haber cumplido con los deberes previos, ¿no?, que habíamos hecho los organizadores de la concentración. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Quería hablar de cuestiones todas de Asturias ahora y quería empezar a preguntarle, ¿se van a cumplir 7 años de gobierno de Javier Fernández cuando lleguen las elecciones? No exactamente esa fecha, pero unos días más tarde. Y bueno, el presidente Javier Fernández se despide. Como no sé si tendré oportunidad de entrevistarlo a usted antes de ese momento, quería preguntarle, con la perspectiva que usted tiene, usted estuvo 4 años en la oposición, o 3 años en la oposición con Javier Fernández gobernando y ahora estos 4 años como dirigente de un partido, también lo está observando. ¿Qué balance de esos 7 años haría del gobierno de Javier Fernández? Yo pongo en este momento, para no irnos más atrás, pongo la referencia en lo que fue, digamos, el banderazo de salida de Foro en el año 2011. Nosotros en el año 2011 describimos e identificamos un panorama de la situación, no solo de España en general, sino de Asturias en particular, de una evolución en declive, es decir, una situación de decadencia que no estaba teniendo respuesta por parte de los partidos, llamemos hegemónicos o mayoritarios, con sus distintas responsabilidades nacionales, locales y regionales, el PP y el Partido Socialista. Y eso movilizó a la sociedad asturiana y eso cristalizó en la iniciativa de Foro. Bueno, con
con unas expectativas y unos objetivos y unos fines. Teníamos el fin de cambiar las cosas en Asturias para que Asturias abandonara el sendero del declive y entrara en el sendero del progreso y del crecimiento. Porque lo que es una verdad inexorable, y no porque en su día Einstein haya hecho una frase genial de las suyas, el que coge siempre el mismo camino llega siempre al mismo destino. Si Asturias quería cambiar de destino, tenía que cambiar de camino. Ese cambio de camino para nosotros era una necesidad en el año 2011. Hoy es una necesidad aún más acuciante. ¿Por qué? Porque Javier Fernández se hace con el gobierno en el año 2012, por cierto, apoyado entonces por UPyD, hoy por quien representa a Ciudadanos, que votó su investidura, persevera en el camino anterior y hoy la situación de Asturias, con los datos estadísticos de cualquier instituto que hace los análisis de desarrollo regional, está mucho peor que estaba en el año 2011. Por lo tanto, el fracaso es total. Si además, como referencia del fracaso, uno recuerda la promesa haré de Asturias la Alemania de España, pues entonces ya el fracaso ya es colosal. Entonces yo creo que ese es el balance fundamental. Luego podemos entrar en políticas de detalle, pero el balance general es, ¿está Asturias hoy igual o mejor que estaba en el año 2011? Yo creo que está francamente peor con cualquiera de los indicadores de crecimiento, de empleo, de calidad del empleo o de los principales sectores en los que tiene que apoyarse nuestro relanzamiento. Y por eso creo que el balance no puede ser más que muy negativo. Quería preguntarle, vamos a ver, usted imagínese que va a comprar un coche usado. ¿A quién se lo compraría antes, a Pedro Sánchez o a Javier Fernández? Hombre, yo la verdad es que buscaría otras marcas. La verdad es que no me está proponiendo dos marcas que ninguna de ellas me ofrece la confianza mínima para poder gastarse unos euros. A los dos igual, los pone en el mismo sitio. Sí, porque al final eso de que uno es la cara buena y otra la cara mala de un mismo, no, yo creo que son dos expresiones, dos responsables, dos representantes de la misma fuerza política. Que tengan sus particularidades a nivel de detalle, bueno, como decimos aquí, en la rula no preguntan, apuntan, y aquí los resultados de la gestión del Partido Socialista a nivel nacional y a nivel autonómico son los que son, y por lo tanto yo no haría el juego del bueno y el malo para poder repartir en proporciones distintas la responsabilidad de cada uno. El área metropolitana, un asunto que ahora está en debate, que si empieza a funcionar, aprobación. Hay distintas respuestas desde los ayuntamientos, desde los propios ayuntamientos concernidos por esa área metropolitana. ¿Cómo lo valora usted? ¿Usted cree que se deben de adscribir al área metropolitana a los ayuntamientos? ¿Cree que con el actual modelo no debe darse ese paso? Lo primero que convendría recordar es que el área metropolitana, de la idea inicial que nació con la anterior consejera Belén Fernández, a la idea actual que ha conducido y desarrollado el consejero Lastra, hay un abismo. Por lo tanto, no podemos hablar del modelo inicial del área metropolitana, que era extraordinariamente negativo porque era un nuevo chiringuito para tratar de sustraer competencias a los ayuntamientos, al modelo actual que sigue las pautas que a nivel regional autonómico trazó Foro, y fuimos los primeros que lo trazaron. Y era, punto 1, respétense las competencias y la autonomía municipal. Y segundo, desde el respeto a la autonomía municipal, intentemos buscar soluciones compartidas o consorciadas, ya hay precedentes de algún consorcio, pero no dupliquemos, porque ese es un gasto innecesario y además ineficiente, no dupliquemos organismos ni dupliquemos el ejercicio de competencias. En el momento en que el área metropolitana tiene como base la plena disposición y ejercicio de la autonomía de los ayuntamientos, habrá algún ayuntamiento que quiera estar y habrá otro ayuntamiento que no quiera estar. Eso, desde el punto de vista de compartir servicios, serán los ciudadanos los que
paguen las consecuencias de que uno esté y otro no esté, o de que el área metropolitana, consorciando servicios, funcione mejor o peor. Donde a mí me preocupa mucho el área metropolitana es que en su diseño haya criterios políticos para excluir unos ayuntamientos e incluir a otros. Eso de que en el área metropolitana estén ayuntamientos de la confianza del gobierno del Principado y de su presidente Javier Fernández y hayan sido excluidos otros. ¿Como cuáles? Pongo un ejemplo. Pues de los en este excluidos. momento no hace falta más que coger un mapa de Asturias. ¿Cómo se puede diseñar una red integrada vertebradora de servicios sin llanera? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Para consorciar servicios o vamos a invadir llanera o vamos a expropiar las competencias municipales a llanera? Si estamos hablando de potenciar el desarrollo industrial asturiano, ¿cómo es que no están Corbera y Castrillón? Que son sedes de una buena parte de la industria metalúrgica, que es además capital mundial. No lo entiendo. Es decir, yo creo que este diseño que se ha hecho, como aquí el alcalde es de mi confianza, lo incluyo. Como este alcalde no es de mi confianza, lo excluyo. Digo en términos internos de... Incluyen a Gijón, que no es de su confianza. Sí, porque claro, es que a Gijón da igual de qué signo sea el alcalde que sea, intentar hacer un área metropolitana en Asturias, excluyendo por su diseñador a Gijón o a Oviedo o a Avilés, bueno, eso no lo entendería ni el caso de la Manteca, ¿no? Mieres y Langreo, Izquierda Unida. Entonces, quiero decir que yo en el diseño, los que están porque necesariamente son imprescindibles. Lo que es inexplicable es que algunos que son imprescindibles no estén. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, los que conocen cómo se las gasta el gobierno del Principado, pues explican, es que claro, el alcalde de Corbera es el vicesecretario general del Partido Socialista del señor Barbón, pues no es afecto a la causa, y el de Llanera, pues por razones parecidas. Entonces, yo creo que eso es un error garrafal. Lo que es una potencia y lo que es un activo es que nazca de la voluntad de los ayuntamientos y del respeto por parte de la entidad regional de la autonomía municipal. Sobre esas premisas se pueden hacer cosas muy interesantes. Otra cuestión, y yo creo que de más importancia que esta, el plan demográfico. El plan demográfico, hay un plan en principio hecho por el gobierno del Principado, ya hace casi 2 años. Bueno, estos días se sigue hablando de ello. ¿Cómo ve? Primero, no hay plan demográfico. Bueno, está el proyecto. Bueno, porque hay un documento que llaman plan demográfico. Ni es plan ni es demográfico. Han hecho un documento, han integrado las inversiones de distintas consejerías, todo es demografía para ellos, y al final la evolución demográfica de Asturias es la que es. Yo quiero recordarle que una de las pocas decisiones que tomó el gobierno que preside el año 2011 fue poner en marcha un plan demográfico implantando el cheque bebé. Y aquello fue una de las primeras decisiones que no desarrolló, sino que canceló el gobierno de Javier Fernández. Cualquiera que entre en Internet, no hace falta ir muy lejos, y vea cuáles son los planes demográficos de los principales países europeos, verá que todos, sin excepción, en Francia, en Finlandia, todos los que además han tenido un éxito en esa materia, todos se basan en ayudas directas a las familias, en ayudas directas y además de largo plazo, algunas por hijos hasta que cumplen los 18 años, porque es la única manera de que haya un estímulo para que, primero, las familias estén en Asturias, no emigren, y segundo, para que las familias con una estabilidad en el empleo y con recursos sean capaces de sacar adelante pues, a sus hijos y no que estemos exactamente los últimos de España en materia de natalidad. Y si no queremos copiar de Europa, pues estaremos donde estamos, en el centro, en el vórtice de la decadencia española. Y la natalidad es la piedra angular, la pieza básica, la mejor demostración de que aquí la política tiene que cambiar sustancialmente. Necesitamos un plan demográfico de corte europeo. Copiemos, aprendamos de los que lo hacen bien y veremos cómo en los próximos años cambiamos esta tendencia.
El salario social, que son ahora 124 millones, siempre se está discutiendo lo costoso que es financiarlo. Ese plan de ayudas que evidentemente Foro lo llevaba en el gobierno y que desde la oposición planteó que el gobierno tiene que creo recordar que daban ayudas hasta los 18 años de 150 euros al mes a las familias hasta los 18 años. ¿Hay capacidad para financiarlo con los impuestos que tiene hoy día el Principado? Bueno, la capacidad la da el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, por lo tanto no se genera empleo, si no se generan recursos, es muy difícil que pueda haber recursos para todas las políticas sociales que se nutren precisamente de la política fiscal y de cualquier otra iniciativa basada en la solidaridad. Entonces, esa es la primera base. Para poder, la mejor política social es el empleo, se ha dicho tantas veces que es una obviedad. Ahora bien, yo creo que todas las políticas que tienen que ver con lo que se conoce como salario social o las políticas sociales, lo que necesitan es una pieza que a veces está y otras veces es más que discutible. No se puede concebir un modelo que consolide el subsidio. Es decir, la política de subsidios tiene que ser transitoria y para promover o facilitar que salgan de la situación de desempleo para poder entrar en el segmento de la población activa. Y yo creo que esa es la clave de las políticas sociales. Primero, que se administren con los recursos disponibles, no a través del déficit, y por lo tanto tiene que haber crecimiento y empleo, una política económica, y segundo, que tenga mecanismos capaces de trasladar y de estimular que esas personas entren de nuevo en el circuito del mercado laboral. Si un asunto se ha hablado mucho desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, particularmente a través de la ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Rivera, es de la descarbonización express. El problema de la descarbonización express es, digamos, el primero de los que se habla actualmente en Asturias. Después de tanto hablar y después del plan para las comarcas mineras, etcétera, ¿lo ve de una manera preocupante la situación de la descarbonización express? ¿Le parece que está encauzado? Bueno, ¿cómo lo ve? Bueno, a mí no es que me parezca preocupante, es que me parece de una irresponsabilidad sin límites. Primero porque no hay descarbonización. Es decir, los acuerdos de París tenían un objetivo para resolver el problema del calentamiento global del planeta y al servicio de ese objetivo se asignaba a cada uno de los países el desarrollo de una serie de medidas. ¿De qué vale que se cierre una central térmica de carbón en Asturias si se abre en Marruecos? En términos de calentamiento global o descarbonización. ¿Lo puede explicar alguien con más conocimiento de causa? Absolutamente en nada. Es decir, nosotros estamos exportando empleo, cerramos aquí térmicas, minas y perdemos los puestos de trabajo que se crean en otro sitio y el balance global del calentamiento del planeta y del CO2 es exactamente el mismo. Por lo tanto, estamos ante un gran engaño político. Segundo, yo a quienes nos estén escuchando aquí les invitaría no a prestar atención a lo que diga un representante de Foro. ¿Por qué no escuchan a los representantes del Colegio de Minas de Asturias? Lo explican con sencillez. Cómo en este momento los cierres de centrales térmicas en Asturias van contra la seguridad del suministro, van contra la calidad del suministro eléctrico, van a encarecer el suministro eléctrico, la cantidad de CO2 que van a ahorrar es irrelevante en relación con los objetivos generales y por lo tanto se ha elegido un camino equivocado. Que España y Asturias seamos en estos momentos los adalides de Europa es un error descomunal, porque hay otros caminos y otras alternativas. Aquí en Asturias hay centrales térmicas que iniciaron el proceso de desulfuración o desnitrificación, no soy un experto. ¿Por qué no han seguido todas el mismo camino? No lo han seguido porque han empezado a sonar las alarmas de que había que cerrar y entonces cierran, pero había un camino trazado y una alternativa que resolvía los problemas de la seguridad del suministro y del precio de la electricidad en España, que somos el país con la electricidad más cara de Europa. Y si eso además no produce la descarbonización pretendida en términos globales del planeta, creo que es de una irresponsabilidad tremenda.
Y la segunda parte es la consecuencia social de esta política. ¿Cuál es la alternativa a los empleos de la gente que se pierden en la central de Narcea, en la central de Lada, a las minas que se han extinguido en el año 2018, a todo el sector del transporte del carbón que suministraba las térmicas a través del carbón de importación? Ninguno. ¿Qué le puede ofrecer a alguien cuando uno va a Tineo o va a Cangas de Narcea o va a la cuenca del Nalón, y mañana qué puede esperar una persona con 30, con 40 años cuando se cierra el centro fabril, el centro industrial en el que trabaja? ¿Qué se le ofrece? Absolutamente nada. Hay un artículo magnífico de un compañero mío y habitual colaborador del comercio, que es Ignacio García Arango, un artículo magnífico, que han entrecomillado el periódico diciendo: ni al más tonto del pueblo se le ocurre derribar su casa, irse a vivir debajo de un árbol y empezar a buscar otro nuevo piso para vivir. No se le ocurre a nadie. Pues lo estamos haciendo en Asturias, lo está haciendo el señor Sánchez, la ministra Rivera, y con él le están siguiendo sus compañeros del Partido Socialista. Es lamentable, el daño que se está causando es tremendo, y no he querido hablar de un fenómeno que ya está influyendo también, y si no que se lo pregunten a Arcelor, todo el tema de los coches diésel, todos estos temas de la sustitución quimérica con coches eléctricos. Es que eso está costando la advertencia de cierre de hornos altos en Arcelor, las regulaciones de empleo en los trenes de laminación de Arcelor. Todo esto está ocurriendo en Asturias en 9 meses de gestión de gobierno de Pedro Sánchez. No se puede hacer más daño ni poner en riesgo el futuro de esta región, que estaba muy necesitada de una política de reactivación, que las medidas llamadas de descarbonización del gobierno de Sánchez, que es un auténtico proyecto de desertización de Asturias. Hoy la ministra Teresa Rivera decía que la transición ecológica iba a comportar inversiones por valor de 200.000 millones de euros, que es una cantidad mareante, 200.000 millones de inversión. No, es que es gratis decir eso. ¿Y por qué no ha dicho 400.000? Pregunto. Dijo 200.000. ¿Dónde están esos millones? Que vaya, por favor, a Tineo o que vaya a Lada y que explique a esa gente cuál es su alternativa, no la de futuro a medio plazo, no, la de mañana. El día que cierre Iberdrola, cierre Lada, ese día a ver qué le va a ofrecer a la gente que trabaja y vive, y no solo a los que trabajan, a los empleos directos, al resto de los empleos directos. Yo creo que eso es una demagogia muy barata para que esta señora se cuelgue la etiqueta verde, para que salga por Europa a decir: yo soy la campeona de la política verde, pero la que está trayendo ruina y pobreza, en particular para esta región. Un problema muy grande en Asturias, además que la opinión pública muy pendiente de él, es la venta de Alcoa o el cierre de Alcoa. El cierre de Alcoa y ahora la alternativa de la venta. El último paso que nos llegó a través después de la última reunión que tuvieron todos los agentes, los gobiernos, las administraciones autonómicas, los sindicatos, es que la venta de las dos plantas, La Coruña y Asturias, va a ser por separado y la van a gestionar las comunidades autónomas. ¿Qué le parece esta especie de competencia asumida ahora por el Principado para una venta de unos activos muy importantes, costosos, que evidentemente no los va a comprar alguien de León ni de Zamora? Yo creo que en este momento todos tenemos que ser muy cuidadosos para que nuestras opiniones puedan influir negativamente en cualquier proceso que esté abierto. Yo creo que en estos momentos el futuro de Alcoa, el futuro del empleo de los trabajadores de Alcoa, requiere que nosotros todos, los que tenemos más responsabilidades públicas y los que tenemos menos responsabilidades públicas en las instituciones, todos en este momento respaldemos la capacidad de gestión de quienes tienen esta responsabilidad, evidentemente el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Una, que las movilizaciones hayan llegado tan tarde, porque esta situación en el año 2011 estaba perfectamente definida. No la fecha en la que se iba a producir, pero que de seguir con la misma política de precios de la electricidad,
en los escenarios mundiales que hay hoy, en estos mercados donde las decisiones no se deciden ni en Asturias, ni en Avilés, ni en San Ciprián, se deciden en Pittsburgh. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado de crear las condiciones para que cuando se le dé al botón de dónde se cierra y dónde hay continuidad, no seamos los perjudicados. Creo que las movilizaciones para reclamar una respuesta preventiva debieron de hacerse mucho antes. Yo en ese sentido creo que en las ocasiones que he tenido de reunirme con los sindicatos lo he dejado claro. Y lo segundo que me preocupa es que a estas alturas, además de esta noticia por la que me preguntaba, es que 3 días antes salió una información de que los gobiernos de Galicia y de Asturias estaban creando unas oficinas para empezar a gestionar esto. Pero andamos así todavía. Estamos creando unas oficinas para que empiecen a trabajar lo que no han movido hasta ahora. Hombre, yo creo que un poquito de urgencia y de diligencia en este tema creo que se lo merece el futuro de Asturias y en particular las casi 400 familias que se van a quedar del desempleo muy pronto. ¿Usted es optimista o pesimista sobre la solución? Bueno, yo quiero ser optimista. ¿Quiere ser optimista? Creo que lo que se ha hecho hasta ahora se pudo haber evitado y se pudo haber mejorado porque estaba advertido a tiempo el problema. Pero yo ahora quiero ser optimista porque creo que es lo que necesitan sobre todo las personas más afectadas y lo necesitamos por extensión el conjunto de Asturias, porque cada trocito de Asturias en la industria, en el campo, en la minería que se cierra, nos afecta a todos los asturianos. Algunos no lo querrán ver, pero es la realidad. Poquito a poquito, todos estamos siendo afectados por estas decisiones. Y por eso quiero ser optimista y quiero creer que los que tienen esta responsabilidad están dedicándose en cuerpo y alma a buscar una solución urgente. Bueno, voy a preguntarle por los aspectos electorales que están ahí. Toda la gente que nos está viendo está esperando que llegue y que le pregunte por las elecciones. ¿Con qué ánimo va a las elecciones del 26 de mayo foro de autonómicas y municipales? Yo se lo dije a Carmen Morillón en público hace una semana en la convención. Carmen, vas a ganar las elecciones. Y le di un consejo sacado de una de las citas más famosas del genio de Walt Disney, ¿no? La de piensa, sueña, cree y atrévete. Porque creo que el reto que tiene Carmen ahora, como presidenta de foro y candidata a la presidencia del Principado, yo creo que es atreverse con todo lo que tiene delante, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es bien las cosas, porque los partidos no se ganan desde el autobús. Y creo que tenemos una responsabilidad como partido de hacer bien las cosas. Ahora estamos muy concentrados en lo que tenemos que estar, que es en completar el proceso de congresos para las candidaturas locales y municipales. Estamos, digamos, a mitad de camino y nos queda otro tanto de aquí a la convocatoria de las elecciones. Y yo creo que si hacemos bien las cosas y, por lo tanto, la estructura de foro, la estructura municipal, la estructura local, está a la misma altura que la estructura directiva que encabeza Carmen Morillón, yo creo que el escenario electoral, las expectativas electorales de foro en estas elecciones, yo creo que porque además Asturias necesita una alternativa de cambio como la de foro, pues somos muy optimistas. ¿Carmen Morillón es el gran activo electoral de foro? Bueno, Carmen Morillón ha construido el activo durante 8 años de gestión. No es que lo diga Francisco Álvarez Cascos, es que está a la vista. 8 años de gestión, un gobierno en minoría. Es que hay que explicarle a la gente que Carmen ha gobernado con 8 concejales de 27 y ha gobernado dialogando con todos y ha sacado adelante acuerdos importantísimos, el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, el Plan de Vías de Gijón, un ayuntamiento en el que la presión fiscal no se ha incrementado y la calidad de los servicios ha mejorado y se ha multiplicado. Hombre, yo creo que el balance de Carmen Morillón está tan a la vista que es innegable, y ese es el principal patrimonio en el que se asienta la credibilidad y el reconocimiento que tiene en estos momentos Carmen Morillón. De hecho, ella ha llegado a la presidencia de foro de una manera natural y espontánea,
como consecuencia del prestigio que iba acumulando a los ojos de los asturianos, vamos, de los gijoneses, de los asturianos y también de sus compañeros de partido. Y luego la segunda cualidad que yo pues, he descubierto, digamos, más recientemente, porque la relación de colaboración, siendo ella alcaldesa de Gijón y yo teniendo responsabilidades a nivel de regionales, pues no era muy cercana, pero yo ahora la he visto desde el mes de septiembre o desde el mes de agosto la he visto trabajar. Es una persona muy trabajadora. Está pisando Asturias, pero está pisando Asturias no para hacer grandes actos y grandes... No, está calellando Asturias, está pisando todos los rincones de Asturias. Y yo creo que eso también tiene un valor adicional, porque al final la política democrática es una política de compromisos recíprocos con la gente. Si no te ganas a la gente, puedes ser un genio de la política, pero al final no puedes conducir ni liderar un gobierno. Yo creo que Carmen eso también lo hace muy bien y es el segundo gran activo que ella aporta en estas elecciones para pedir la confianza de los asturianos. Acostumbrados de años y años a que la derecha era solo el Partido Popular, en Asturias y en España, ahora es un espacio con multitud de agentes. PP, Foro, Ciudadanos, Vox. ¿No son demasiadas siglas para un espacio tan acotado? Bueno, yo creo que el número de las siglas no se decide en un laboratorio. Y además, para los que ya tienen, como nosotros, algunos años, podemos recordar que en el renacimiento de la democracia en España, en el año 77, la frase más conocida era la sopa de siglas. O sea, el número de partidos que se crearon en el año 77 era incontable. Bueno, eso se tradujo en un proceso que los ciudadanos fueron seleccionando y al final se llegó a una época llamada de bipartidismo, donde había dos grandes fuerzas políticas, el PSOE y el PP, y esa etapa se superó y ahora estamos en una etapa de fragmentación, donde además también hay que reconocer algunas cosas que no, por lo que veo, no son fácilmente a veces comprendidas por la gente. Yo es que creo que se minusvalora la capacidad del Partido Socialista. El Partido Socialista, con todos los defectos que se le quieran poner y por supuesto con la notable distancia ideológica que nos separa, el Partido Socialista tiene una tradición de capacidad de análisis sociológico, estratégico y también en temas de imagen y de marketing extraordinaria. Sin duda, la mejor de todo el espectro político español, y lo dice quien ha tenido la oportunidad de conocer lo que eran las capacidades del Partido Popular. En eso hay que reconocerles que son muy buenos. Y el Partido Socialista, que ahora, por las circunstancias que todos sabemos, está en crisis, mérito en el que tiene una contribución especial Pedro Sánchez, ha decidido que una de sus estrategias es dividir a la oposición. Y todo lo que está ocurriendo con Vox es fruto de la estrategia del Partido Socialista. ¿O alguien se cree que Susana Díaz centró la campaña de Andalucía en Vox porque le caían mal los de Vox? No, no. Centró la campaña porque sabía que si tenía techo como partido, la manera de ganar las elecciones y tener más posibilidades de gobernar era fragmentando al adversario. Sin esa estrategia del Partido Socialista, el crecimiento de algún partido como Vox no se hubiera producido. Lo que tenemos que ser conscientes los demás, y por supuesto los ciudadanos, es que si no nos gusta la fragmentación, lo que tenemos que hacer es procurar no aceptar las estrategias o las muletas que nos ponen los adversarios. Porque, repito, la estrategia de la fragmentación en este momento es una pieza básica de la táctica electoral que está siguiendo el Partido Socialista. Y lo veremos en las próximas elecciones muy pronto. ¿Usted no cree que el éxito electoral de Vox en Andalucía y antes en los mítines por toda España, una pieza clave fue la dejación de responsabilidades del gobierno de Rajoy en Cataluña? La pieza clave fue Cataluña, pero yo creo que el detonante definitivo fue las cesiones del gobierno de Sánchez. Si las elecciones andaluzas se hubieran producido con Rajoy en el gobierno, pues sí tendría el voto de castigo que mereciera, pero no se hubiera disparado el resultado de Vox. El resultado de Vox
se dispara en proporción directa a las cesiones del gobierno de Sánchez en Cataluña y se multiplica porque el Partido Socialista, que ha visto... Hay un viejo dicho que es, se lo atribuían a Romanones, lo de sumar lo más, restar los menos, multiplicar prudentemente y dividir al adversario. El Partido Socialista se lo sabe de memoria y por lo tanto en su estrategia está la de dividir al adversario. ¿O alguien cree que el Partido Socialista ahora va a seguir reactivando el tema del traslado de los restos de Franco porque le tiene en este momento una especial inquina a la presencia de los huesos de Franco, de los restos de Franco, el Valle del Gen? No, no. Sabe que con ese instrumento está reactivando tácticamente y desde el punto de vista electoral determinadas movilizaciones que van a restar a otros partidos competidores suyos. Lo saben perfectamente. Es un diseño científico. Siendo un cálculo maquiavélico que mal le salió en Andalucía. No, maquiavélico no, de lógica política. Pues le salió muy mal en Andalucía. Si yo no puedo subir, divido al adversario. Pues le salió muy mal en Andalucía, porque es la primera vez que pierde el gobierno. No, perdón, le salió menos mal de lo que le hubiera salido porque ha tenido un gran argumento que era intentar que no cuajara esa mayoría intentando trazar el cinturón sanitario sobre Vox. Es que si no se hubiera producido el ascenso de Vox, los resultados de Ciudadanos y el PP hubieran sido mucho mayores y, por lo tanto, el resultado del Partido Socialista a lo mejor no hubiera sido ni siquiera la victoria. En cualquier caso, en el caso asturiano, cuando le decía que un espacio demasiado, muchas siglas por un espacio tan acotado, todo parece que los 4 partidos que estaba diciéndole, los 4 van a tener escaños, no van a ser solo siglas. Parece imposible que alguno de los 4 no tenga escaños. Los 4, PP, Ciudadanos, Foro y Vox, van a tener representación en la Junta General del Principado. No lo sé, pero nosotros, desde Foro, lo que tenemos que explicar a los asturianos es que somos los únicos que tenemos como objetivo básico resolver los problemas de Asturias. Para nosotros es mucho más importante el futuro de Asturias que nuestro propio futuro como partido. Y además no dependemos de ninguna oficina central. Todos los demás partidos tienen oficina central, hace y deshace desde fuera de Asturias. Nosotros no tenemos más que un compromiso con los asturianos, con los que nos encontramos todos los días por las calles y por los pueblos de Asturias. Y ese es nuestro activo. Y ese activo, trasladado en votos y trasladado en escaños, ha hecho posible que en el 15 y el 16, en la legislatura anterior con el gobierno de Rajoy, fuéramos decisivos en los presupuestos generales del Estado y pudiéramos en los presupuestos generales del Estado enmendar los presupuestos en beneficio de Asturias y pudiéramos poner en marcha o frenar, en este caso poner en marcha, proyectos que estaban detenidos, como la comunicación, las comunicaciones ferroviarias o el AVE o la autopista del mar. Esto es lo que necesita Asturias para salir del declive y para superar la decadencia. Bueno, eso lo tendrán que explicar el resto de los partidos. Nosotros lo tenemos a la vista de los ciudadanos y es el punto fuerte de nuestro esfuerzo de comunicación en las próximas campañas electorales. Carmen Morillón es candidata al Principado una vez habiendo ganado el Congreso, habiendo ganado las primarias. El 11 de enero vino la Dirección Nacional del PP a Oviedo y en un acto pues, se confirmó que Teresa Mayada es la candidata del Partido Popular. ¿Queda la candidatura Foro-PP, que la hubo en las generales, queda descartada a nivel autonómico? A nivel autonómico, por supuesto. Yo creo que quien analice en detalle las razones por las cuales una coalición electoral en unas elecciones generales es recomendable y una coalición electoral en unas elecciones municipales o autonómicas no tiene mayor interés, no tiene más que coger la regladón y aplicarla a 8 escaños, que las generales reparten 8 escaños entre 6 partidos, o aplicársela a los 27 escaños de Gijón o de Oviedo o a los 34 de la Junta General del Principado y se dará cuenta de que la lógica política de las coaliciones electorales en unos casos está justificada porque lo que resta a la coalición lo compensan la suma de los restos y en otros casos no lo compensa. Y hay una lógica electoral
que los partidos sabemos. Claro, hay otros que han hecho coaliciones, no han medido bien el alcance de una coalición y en vez de sumar han restado. No voy a citar aquí los ejemplos, pero son de reciente recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que en la lógica política sostenida en las fórmulas electorales de unas elecciones generales o de unas municipales y autonómicas está lo que en un caso es una buena decisión y en otros casos es una decisión, no voy a decir negativa, pero sí desde luego innecesaria. Entonces, aquella frase de Pablo Casado, ¿no vamos a competir con Foro en las elecciones? Bueno, cada uno responde de sus frases. Yo creo que nosotros en las elecciones generales tenemos, en las elecciones generales o las municipales o las autonómicas, bueno, en las municipales, circunscrita cada municipio, tenemos un objetivo muy concreto, que es el resurgimiento de Asturias, la solución de los problemas de Asturias y encaminar a Asturias por una senda de cambio hacia el progreso, hacia el empleo, en fin, y hacia todos los parámetros de bienestar, pero no sobre la continuidad, que la continuidad ya sabemos dónde nos lleva, sino sobre la política de crear condiciones alternativas. Eso, cuando no hay mayorías absolutas, evidentemente se tiene que articular a través de unos acuerdos. Bueno, yo le agradezco a Pablo Casado que él explicite que los acuerdos que tiene delante, que son los de la coalición del 15 y del 16, han dado buenos resultados, han sido un éxito. Y yo digo lo mismo, los resultados de la coalición electoral Foro-PP en el 15 y el 16 han sido un éxito. Y por lo tanto, como el éxito debe de mantenerse y llamar al éxito, pues yo creo que esa vocación, si mañana hubiera unas elecciones generales, sería razonable que volviéramos a replantear sobre los mismos términos, que no olvidemos, es un programa específico para Asturias que se cumplió, ¿eh? En el gobierno Rajoy se cumplió el programa específico para Asturias. Yo creo que en las elecciones municipales y autonómicas cada uno tenemos nuestro programa para el municipio o para Asturias. Los ciudadanos tienen legítimo derecho a elegir sus prioridades y lo que surja de la decisión de los ciudadanos el día después, pues de eso tendremos que hablar al día siguiente de las elecciones. Bueno, ya sabemos que Carmen Morillón va a encabezar la candidatura por, digamos, la candidatura en el ala central, en la circunscripción central. Quería preguntarle, ¿quién va a encabezar la candidatura por las alas, la occidental? Bueno, nosotros en el Congreso de Foro, el tercer Congreso de septiembre, lo que elegimos fue la candidata en nuestras elecciones primarias, además de elegir el órgano directivo en el Congreso, elegimos en unas elecciones primarias la candidata. El resto de la candidatura lo decidirá en su momento la comisión directiva. Lo mismo que a nivel local, lo que sale de los congresos es el candidato a alcalde o alcaldesa y la directiva que luego hace la lista. En este momento no hemos entrado en la fase de las listas, porque eso tenemos tiempo y no hay urgencia. La urgencia para Foro en este momento es completar el calendario de congresos municipales. En este momento, hoy a estas horas, están ya o celebrados o designados, donde no hay mayoría de afiliados suficiente, o convocados 26 congresos y por lo tanto cabezas de lista en Asturias. Hay 7 convocados en este momento que serán en las próximas fechas. Está Langreo, está Vilés, están los congresos que ya tienen, está Siero, que se celebra, Villaviciosa, y tenemos todavía un trecho largo para llegar a los objetivos mínimos de presencia municipal. Yo creo que eso es lo que es nuestra prioridad y no el desarrollo de las listas que vendrá después. O sea, después de las juntas locales habrá la decisión sobre las salas en la candidatura autonómica. Al elaborar las listas electorales a nivel autonómico hay que elaborar la lista de 34 en la circunscripción central y la lista de los 6 y 5 sí, que completan el oriente y el occidente. Esas listas no hemos abordado la elaboración y eso es ya competencia de la comisión directiva de Foro. En la pasada semana, donde está usted sentado, estaba sentado Alfredo Cantelli, candidato del PP al Ayuntamiento de Oviedo, y él dijo espontáneamente que creía que Foro no presentaría candidatura en Oviedo y que los apoyarían a ellos, que no se ve que haya movimiento. Bueno, es su opinión, yo no tengo por qué
discutir las opiniones del señor Cantelli. Pero puedo asegurar que va a haber candidatura de Foro en Oviedo. Bueno, lo que no hay es la hipótesis de que no haya candidatura de Foro. No hay, esa hipótesis no existe en Foro. Ya. Bueno, o sea que va a haber, en una palabra. Bueno, pero quiero decir que, No, es que en el proceso normal sí. de elaboración de candidaturas y celebración de congresos, se va a celebrar el congreso de Foro Oviedo, por supuesto. Muy bien. Quería hacer alguna pregunta sobre otros partidos. ¿Cómo ve la candidatura de Ciudadanos con Juan Vázquez? Bueno, fue una sorpresa porque en un partido que se acaba de proclamar liberal y que ha hecho la transformación al liberalismo por ponerse cabeza a un reconocido socialdemócrata que ha sido figura importante en los colaboradores o asesores del gobierno de Javier Fernández, es una sorpresa, pero yo no puedo decir mucho más. Lo que digo es que está reñido el envolverse uno de la bandera liberal y poner al frente de la candidatura a un socialdemócrata, o estar ofreciendo una política de cambio para Asturias y traer al frente de la candidatura a uno de los soportes o de los mentores de la política que se ha hecho hasta ahora. A mí me parece que eso es, en el discurso político, es una contradicción preocupante. ¿Cree que Ciudadanos con ese candidato está tan abierto a pactos con el PSOE de Adrián Barbón como puede estarlo con los grupos de derecha? La trayectoria de los dirigentes de Ciudadanos, antes dirigentes de UPyD, es la de pactar con el Partido Socialista. ¿Y cree que eso va a pasar también después? Yo creo que el candidato elegido es claramente un candidato orientado a ese objetivo. Vox, ¿cómo analiza el fenómeno Vox? Ya nos dijo antes que era fundamentalmente una creación de la división estratégica. ¿Cómo lo ve? No, la creación de Vox yo no la juzgo. La creación de Vox, la potenciación, se creó en su día y tiene su espacio, su discurso. Lo que digo es que el crecimiento tan rápido y tan fulgurante de Vox en las elecciones andaluzas es consecuencia de la estrategia trazada por el Partido Socialista de poner el foco, de polemizar, de centrar el debate en Andalucía sobre Vox, porque eso lo que ha hecho ha sido atraer votos a favor de Vox y restárselos a otros partidos políticos, en beneficio, como digo, de la división del voto que favorece al Partido Socialista. El cambio en el Partido Socialista, parece que dentro del propio Partido Socialista viene otra gente muy distinta a la que estaba con Javier Fernández, digamos los que se conocen popularmente como los sanchistas, y en concreto Adrián Barbón, que lleva bastante tiempo al frente de la alcaldía de La Viana. ¿Es un cambio sustancial o básicamente ante la sociedad asturiana es una oferta parecida? Eso lo veremos con las políticas que anuncien en su programa, porque si a mí me pregunta desde el punto de vista de los perfiles personales, a mí Adrián Barbón me parece una persona muy cordial. Yo le conocí de alcalde de La Viana y yo no tengo ningún reproche desde el punto del margen de cordialidad en nuestros... Ahora, no conozco todavía sus propuestas políticas y en la medida que con su silencio esté avalando las de Pedro Sánchez, pues será un candidato cuyo programa va a ser muy preocupante para Asturias. Sabe que aquí en Asturias, evidentemente, el número mágico, cuando se está hablando después de las elecciones o antes de ellas, es el 23. El que tiene 23 gobierna. Usted lo conoció bien estando en una de las elecciones, estando al frente de Foro y como candidato, como al final la suma era 23 contra 22 y podía haber sido 23 con la derecha, fue 23 con la izquierda, por el voto en aquel caso del único diputado UPyD, como está recordando. Con la experiencia que usted tiene, ¿cómo ve las próximas elecciones autonómicas? ¿Ve que va a mantenerse la mayoría de izquierdas? Ahora están 28, pero con llegar a 23 sigue teniendo la mayoría, ¿o cree que va a tener una oportunidad real en la derecha de alcanzar 23? Bueno, yo creo en las posibilidades reales de Foro en la medida que es el único que no tiene responsabilidades en lo que ha pasado estos años en Asturias. El resto de los partidos, en una o en varias ocasiones han estado apoyando los presupuestos de Javier Fernández. Y eso tiene que tener sus consecuencias, porque los presupuestos
son el soporte en cifras de una política. Y si lo que necesita Asturias es un cambio, quien tiene la hoja de servicios inmaculada para presentar una política alternativa que nos reoriente y nos coloque en la senda del progreso es Foro. Evidentemente, a partir de ahí, si no hay un escenario de mayorías absolutas de un partido, que es muy difícil, en Asturias lo ha sido siempre muy difícil, y ni siquiera las mayorías absolutas han resuelto los problemas de Asturias, evidentemente entra la política de diálogos y de entendimientos. Y yo ahí creo que entra en juego el activo de Carmen Morillón. Carmen Morillón, con una representación minoritaria de 27 concejales en Gijón, ha articulado políticas de progreso para esta ciudad. Y eso yo creo que es el mejor balance. Es más, casi diría que uno de los debates más interesantes y atractivos en la próxima campaña electoral es que los candidatos al Principado expliquen cuál es la credibilidad de sus trayectorias al servicio de Asturias, pensando en un escenario de diálogo, de entendimiento, de necesidad de nuevas políticas y de nuevas mayorías. Y yo creo que eso es el segundo, como dije antes, gran activo de Carmen Morillón, y por eso yo creo que nosotros debemos de salir en estas elecciones a tratar de recibir la confianza que se merece, los méritos contraídos y el balance de credibilidad que tiene Carmen Morillón. Llegamos al final. Muchas gracias, señor Álvarez Cascos, por venir y contestar a todas nuestras preguntas. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.